Gloria a Dios, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Estamos aquí en su programa Torre Fuerte. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Son unos cuantos videos que hemos grabado ya sobre en este tema, quiero decir, de Torre Fuerte. Les agradecemos. Quiero presentar aquí a los hermanos que nos acompañan. Mana Cheni. Muy buena tarde. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad, como dice mi pastor, de entrar a sus hogares. Esperamos que sea de bendición para ustedes el tema que traemos el día de hoy. Y no me tardo en pedirles que si desean ustedes buscar su Biblia, sus notas, para que sea esto interactivo, que ustedes aprendan y nosotros también. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. También nos encuentra David. Quiero venir esta tarde, es un gran placer para mí una vez más estar con ustedes compartiendo lo que es la palabra de Dios. Espero este tema sea de bendición y sea para su oído espiritual también, hermanos. Bendiciones. También tenemos con nosotros hermano Reinaldo, por primera vez. Hermano Reinaldo, Dios te bendiga. Que todos sean bendecidos y que este momento sea de agrado y que el Señor agregue lo que aquí se va a discutir y sea para edificar su vida cristiana. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un tema muy importante en esta tarde y es sobre la metafísica, y para eso pues queremos desarrollar un poquito y entender qué es la metafísica. Ahora en día entendemos que este es un problema muy grave que ha estado muy arraigado en las iglesias cristianas. Hasta cierto punto todos hablamos de Cristo, pero a veces no entendemos de cuál Cristo estamos hablando. De aquel Cristo donde yo lo puedo manipular a Él, yo obedezco a Cristo, o Cristo es el que comanda mi vida. Es un problema muy grande y vamos a irlo desarrollando poco a poco, discutiendo aquí con los hermanos, pero antes Mana Cheni tiene un pequeño introducción sobre lo que es el concepto de la metafísica, ¿no, hermana? Amén. Dice, la metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico, el ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. En esa línea intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad. Su objetivo de estudio es lo inmaterial. De ahí se supugna con los positivistas, quienes consideran que sus fundamentos escapan a la objetividad empírica. Gloria a Dios. Bueno, es algo que nos detalla en sí, unas cuantas palabras, que es lo que es la metafísica. Pero vamos a irla viendo en pocas palabras cómo es que se introduce en la iglesia cristiana. Por ejemplo, sabemos que la metafísica se compone de 7 elementos. Por ejemplo, el principio de la metafísica es el mentalismo. Número 2, la correspondencia. Número 3 es la vibración. Número 4 es la polaridad. Número 5 es el ritmo. Número 6 es el efecto, causas y efecto. Y número 7 es la generación. Vamos a ver cómo afecta esto a nuestras vidas. Los hermanos aquí se han preparado bastante con este tema. Y vamos a ver hasta dónde afecta a nuestras iglesias ahora. Por el afán de llenar nuestras iglesias ahora y tener una iglesia poderosa en números, poderosa en economía, los hombres han ocurrido a estos estilos de doctrina. Quiero decirle que la metafísica es algo antiguo, algo que existe desde los egipcios, algo que existe los griegos, y que desde el principio la iglesia se empezó a infiltrar con estas clases de doctrina, o más bien dicho, estas filosofías se empezaron a infiltrar en la iglesia, que de muy temprana edad la iglesia empezó a lidiar con estos problemas y sabían detectarlos. Ahora en día tenemos muchos problemas en detectar ciertas doctrinas en las iglesias, cuáles, si son bíblicas o no. ¿Por qué? Porque como están tan arraigadas en nuestras iglesias que nosotros creemos que son bíblicas y en realidad a veces están muy lejos de ser bíblicas. ¿Sí, David? Lo que pasa, pastor, es que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con una mentalidad a la que el mundo trae. Cuando nosotros venimos a ser convertidos a Cristo y nacemos en una iglesia que practica tales cosas, se nos hace tan normal, tan usual, que nos empiezan a enseñar que declara esto y se te dará.
yo por mucho tiempo vi cómo la iglesia se iba refundiendo en algo que era la declaración de llamarse, porque aquel es el que llama las cosas que no son como si fueran. Sacan ese texto bíblico que dicen que algo que no es lo tienes que llamar como si fuera. Dice, usted quiere una casa, declare una casa. Hermano, pero y eso vino a traer grandes problemas dentro del cristianismo, más en Estados Unidos, porque pasó esto, pastor. Gente que no tenía las cualidades, la entrada económica de pagar una casa de alto costo, empezaba a declarar. Y se recuerda que hace tiempo te daban cualquier cosa siempre y cuando te tuvieras un buen puntaje de crédito. Entonces la gente le empezaron a dar y empezó a venir a traer problemas dentro de la misma gente, porque ya tenían problemas de que no podían pagar la casa, no podían pagarla, y decían, es que a usted le falta fe, usted declare, declare, declare. Empezamos a pensar que el declarar es como obligar y torcer la mano a Dios para hacer algo que Él no quiere hacer. Debemos saber que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, soberano, que todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, Dios en su infinito poder, hermano, nos ha dado lo que nosotros necesitamos, pero también nos ha dado un cerebro para el cual pensar cuando nosotros tenemos que hacer las cosas. Entonces, si usted, hermano, tiene una entrada de $2,000 al mes y su pago de su casa es de $2,500, matemáticamente nunca le va a dar para hacer un pago de una casa de $2,500. Pero la gente empezó a moverlo como tipo de fe, como que usted declare, Dios va a derramar bendición, Dios va a venir la lluvia sobre usted. El problema, hermano, que nosotros empezamos a ver que empezábamos a tener problemas con que si no lo creíamos éramos faltos de fe. Pero dice Santiago, muéstrame tu fe y muéstrame tus obras. También para nosotros a respaldar nuestra fe tenemos que tener las obras, tenemos que tener lo que nosotros creemos y cómo nosotros podemos respaldar lo que nosotros estamos haciendo. Cuando entendemos que la metafísica llegó a entrar a la iglesia, hermano, era esto, hermano. Que decía dos grandes personas del movimiento de la metafísica. Uno es un pastor guatemalteco, muy conocido. Y el otro es un pastor americano, dice que mitad judío. Y que este hombre empezó a decir que él quería ver las riquezas dentro de la tierra. Dice, él lo cito textualmente, si Dios no me da riqueza en ese momento, voy a subir a patear el trasero, lo dijo. O sea, ¿cómo nosotros podemos obligar a Dios a darnos algo que Él no está dispuesto a darnos? O que sabe que nos va a dañar. Pero hermano, ¿por qué vino a llegar esto dentro de las iglesias? Como Pablo se lo dijo a Timoteo, dice que en los postreros días habrá hombres amadores de los placeres más que de Dios, que estarán dispuestos a tener ganancias deshonestas. La hermana Chenny la otra vez me comentó algo que a mí me impactó esto, hermano. Que dice que a una persona que conoce le dijo que si ella volviera a nacer, sería pastor ahora. ¿Por qué? Porque es una ganancia muy buena, tiene buenas entradas y sin tanto trabajo. El problema, hermano, que nosotros le servimos a un Dios por amor, no por amor al dinero. Cuando nosotros empezamos a tener amor hacia el dinero, somos más... ¿amamos más el dinero que Dios? No, somos más dispuestos a movernos hacia la falsa doctrina, hacia lo falso, pastor. Correcto. Porque, pastor, ¿por qué Pablo nunca fue una persona que tuvo más de lo que él hubiera podido tener? Porque era un hombre preparado, un hombre que servía en el Imperio Romano. Incluso, por ejemplo, podemos ver que a los corintios él no les permitió ayudarles económicamente. Y si hubiera sido un hombre que le servía la riqueza, Corintio hubiera sido una buena fuente de económica para él, ¿no? Fíjese, pastor, una vez una predicación del pastor David Ormachea relata lo siguiente sucedido. Dice que una vez llegó un hombre a él y le dijo, hermano, el Señor me habló y me dijo que le diera esto. El pastor Machea lo volteó a ver y era un fajo de dinero. Un fajo de dinero grande, dice. Hermano, dice, mi corazón, dice el pastor Machea, codicioso y tan falta de dinero, dice, lo vio y le dijo, ¿de dónde lo tienes tanto? Dice, es que el Señor me habló y me dijo que yo lo bendiciera a usted con esto. Dice, no rechace usted la bendición de Dios. Entonces lo tomé, dice, me lo puse en el saco, dice, y oré por este hombre, dice. Cuando terminé de orar le dije, mira, el Señor tiene algo para ti, dice. El Señor me dice que te dé esto. Dice, hermano, dice, ¿qué? ¿A ti te habla Dios y a mí no? Dice, no desprecies la bendición de Dios. El hombre se fue. Al otro día regresa la esposa llorando y le dice, hermano, usted le enseñó a mi esposo una lección que él no había aprendido, que era ser una persona que realmente escuchara la voz de Dios y fuera una persona responsable. Ese dinero, dice, que este hombre le trajo ayer, dice, era el dinero que teníamos para pagar 3 meses de renta, dice, que si no lo pagábamos el día de hoy nos iban a correr. Pero él tiene algo, dice, que le han enseñado, que Dios le habla y cada predicador que viene
Dios le habla y le dice que lo bendiga con dinero y él todos nuestros ahorros los saca. Y hay mucha gente que es así, que piensa que Dios le habla, que Él va a bendecir a tal persona y no lo bendice tal por realmente querer bendecir al siervo, sino por querer tener una bendición aparte. Nosotros empezamos a ver como el Baal Beril, el que relata en la Biblia en el libro de Reyes, que dice que a Baal Beril se le pagaba, si usted le daba una botella de agua, él iba a dar un galón. Entonces queremos nosotros pactar con Dios, queremos sembrar. Y ahí viene mucho lo de la siembra, lo de que siembra para que puedas cosechar. Y se oye muy bonito, hermano, se oye muy bonito lo que la gente predica, pero la desgracia, hermano, que está muy fuera, hermano, de lo bíblico, de lo que Dios estableció en su palabra. Vamos a ver, ahorita vamos a escuchar a Reinaldo también, pero quisiera que leyéramos unos versos bíblicos. Vamos a ver en qué condición se encuentra la iglesia ahora. Para esto me gustaría que leyéramos 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Hermana Chino, por favor. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Me gustaría que me lo leyera en el lenguaje actual para que veamos qué dice ahí. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente tiene esa atención de querer oír algo diferente, ¿verdad? Y vamos a ver a Reinaldo, ¿qué es lo que nos traía sobre esto? Yo sé que tú has estudiado un poco sobre esto este tema. Bueno, en la actualidad el cristiano tiene que estar consciente y seguro de que nosotros caminamos por fe, no por obra. El Señor nos ha dado a través de su palabra todos los elementos necesarios para poder tener una vida cristiana. Y se han infiltrado, como dice el hermano David, a doctrinas donde se le insta al cristiano a que declare, a que decrete, donde realmente ellos se están apartando de lo que la palabra dice. La mayor recomendación es de que se preparen para que tengan un estudio y una relación con una escritura que realmente venga de los escritos originales que son del griego. Sabemos que la metafísica es parte de la filosofía y es una ciencia, es una rama, pero nosotros como cristianos sabemos que somos conducidos por el Espíritu Santo, que sabemos que la palabra es la que nos instruye y nos conduce como lo que debemos de ser, hijos de Dios. Pero como cristianos, hay veces mediocres o como cristianos un poco desatendidos de la palabra, no buscamos y siempre nos regimos por lo que tal vez en las congregaciones los líderes nos instruyen esas doctrinas que están infiltradas. Vamos a ver un poquito, Reinaldo, sí, sobre esto de qué clase de creencias hay mezcladas ahorita en la iglesia cristiana, como por ejemplo la metafísica está infiltrada en el budismo, está infiltrada en el satanismo, está infiltrada en la ciencia, está infiltrada en muchas religiones de nuestros días. Algo, pastor, que antes que me pase, pastor. Dice la palabra que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Eso lo entendemos. Sabemos que era gente que conocía la palabra de Dios, era gente que conocía el movimiento del cristianismo, pero también Dios nos muestra a través de su palabra que todo lo que pasa en el pasado se repite en el futuro. Pues pero vemos que la iglesia no ha sido infiltrada gravemente en tiempos pasados, por ejemplo, como cuando se empezó en el tiempo de ¿cómo se llaman estos hombres? Calvinos, y todos estos hombres empezaron a sacar sus reformas de los grandes reformadores, porque empezó a cortarse todo eso, pero con los años se ha venido infiltrando. Pero a lo que me refiero, pastor, es que si hubo una persona que anduvo con Cristo por ganancias honestas,
¿Qué no le va a hacer pensar que en este momento, en este día, no haya pastores, líderes, gente que esté en la iglesia simplemente por obtener una ganancia, por tener qué saco? El problema, hermano, que dice la gente, los que estudian, que cuando tú repites una mentira tan fuerte, tantas veces, llegas a creértelo. Corremos los Nicolaitas, ¿no? Los Nicolaitas eran un grupo de gente que su ego era tan grande que Cristo los rechaza en el libro de Apocalipsis. Dice, bueno, ustedes tienen infiltraciones de los Nicolaitas, y desde muy temprano la iglesia ha estado sufriendo esta clase de enseñanza. El problema, pastor, es que dicen que si quieres ser un predicador exitoso, prediques ya sea de saca al campeón que hay en ti o de sufrimiento. Habla de sufrimiento, nunca te va a faltar audiencia. Habla de ser campeón, de ser alguien muy importante, nunca te va a faltar audiencia. Habla de palabra bíblica, de instruir a la gente, y wow, cuesta mucho, hermano. No, yo lo digo porque lo he visto, hermano. Muchas veces nosotros, como predicadores, como siervos de Dios, agarramos, hermano, y preparamos un estudio bíblico. Que tratamos que la gente crezca, porque esa es nuestra tarea. Amén. Dentro de que la gente crezca. Yo no preparo un estudio bíblico para que la gente se emocione, eso no es lo mío. Para mí el emocionalismo queda muy aparte. Es muy bonito, hermano, sentir el poder del Espíritu Santo, la herramienta del Espíritu Santo, pero también entiendo que tenemos que preparar a la gente para que viva una vida diaria, porque cuando salimos al mundo, cuando salimos a la calle, la filosofía del mundo nos golpea. Nos golpea muy Por lo fuerte. mismo hay mucha gente ahora en día que estaba viendo una estadística que hay más gente fuera de las iglesias que un día fueron cristianas que ahora en las iglesias como cristianos. O sea, ¿qué quiere decir? Esta gente se considera cristiana allá afuera en el mundo, pero nunca tuvieron bases bíblicas. Lo que tuvieron fueron enseñanzas raras en sus vidas. El problema, pastor, que el declarar todo el tiempo positivismo, el declarar todo el tiempo ser campeón, hermano, cuando viene un problema en la vida, hermano, cuando viene un problema dentro de la carrera profesional, hermano, llega el momento, hermano, que nos sentimos decepcionados y pensamos que lo que prometió el hombre lo tenía que cumplir Dios, y nos decepcionamos. En lugar de decepcionarnos del hombre, nos decepcionamos de Dios. Salimos a hacer que Dios pague nuestros problemas, lo que nosotros se nos ha echado a perder. El problema, pastor, de todo esto es esto, pastor, que cuando nosotros empezamos a ver que las cosas no salen como se nos ha dicho, no como la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado todo para que nosotros seamos libres. Dice, y conocer la verdad los hará libres. Entonces, yo soy una persona que me dedico a negociantes, ¿sabes? Nosotros tenemos un negocio y no todo el tiempo las cosas salen como nosotros quisiéramos. Hay negocios que me han salido muy mal, hay negocios donde me ha tocado perder y incluso pagar de mi bolsa, pero Dios no tiene culpa de eso. Es mi mala preparación muchas veces del terreno, mi mala planeación del negocio. Tal vez Dios me dijo, no lo agarres. Pero eso aprendes. Y eso aprende, exactamente, pastor. Pero hay gente, pastor, que está día a día. Hermano, como yo decía, yo soy una persona que creo que hay que serle fiel a Dios para que Dios sea fiel conmigo. Una persona que me gusta cumplir con lo que es de Dios. Yo veo la bendición de Dios de una manera u otra. En tantos años, hermano, que he estado en Estados Unidos, nunca me ha faltado el trabajo. Siempre soy una persona que se ha desenvuelto por sí sola. Y soy una persona que todo el tiempo he dependido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero, pastor, eso no significa, pastor, que no hemos pasado tiempos difíciles. Pero digo, si Dios me levantó, Dios no me va a dejar caer. Y no es porque yo vaya a sembrar y vaya a cosechar. No, eso no es así, hermano. Dios me va a dar conforme Él vea que yo necesite. Pero mira, quiero llegar un poquito sobre esto. Por ejemplo, esta gente que han infiltrado la metafísica en las iglesias han usado versos bíblicos. Oh, claro. Y los han torcido. Hermana Cheney tiene unos versos ahí, ¿verdad? También siempre en que 2 Timoteo, ¿no? Amén. Capítulo... ¿Quieren la versión? La versión actual, por Venga, favor. la actual. Por favor, Ok, vamos a leer 2 Timoteo 4 del 1 al 3. por favor, sí. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso, pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Pausita, hermano. A veces cuando nosotros David hablaba de esto, cuando damos el mensaje,
la gente, yo he tenido mucha gente que está de desacuerdo conmigo, pero no me pueden comprobar bíblicamente de que estoy mal. ¿Por qué? Porque están en desacuerdo con el mensaje de Jesucristo. Saben de que está en la Biblia. Sigue leyendo, hermano. Amén. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con toda paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Bueno, buscarán maestros que quieren oír. Quiero hablar un poco del mentalismo. Y esto es bien importante. El mentalismo es una de las 7 características de la metafísica. Y es lo que hablaba David al principio y hablaba Reinaldo también al principio. Dicen que Dios es creador. Dios dijo hágase. Entonces en el metafísica está el poder de crear. El poder de decir a las cosas, si usted lo repite, si usted lo dice, si usted lo sigue comunicando y se lo va creyendo, va a llegar a un momento donde aquello va a ser realidad. Entonces está el poder del decreto. Ahora, note, en la Biblia nunca hay decretos. El que hizo el decreto fueron Dios, hombres que decretaron, por ejemplo, Faraón, que decretó, pero decretaron leyes nada más. Antes que pase esto, pastor. Y eso, pastor, lo empezamos a aprender mucho en la gente que estudia un poco del negocio, hermano. Ajá. Mi hermana sabe que muchas veces en la clase de negocios dicen como, tienes que tener visión de lo que estás haciendo. Correcto, eso es bueno. No, Sí. pastor, pero viene a esto, pastor, luego. Le mando un saludo a mi hermana que está posteando ahorita los videos también allá en Veracruz. Un orgullo para mí, pero ella no me va a dejar mentir en esto. Mi mamá era una persona que yo creo que no conociendo la metafísica la usaba mucho para nosotros en un sentido. Ajá. Mi mamá nos decía esto. Yo siempre, mi mamá, bajamos muchas veces, mi mamá nos donaba a vender tamales a nosotros. Tamales, gelatinas, lo que más se le ocurriera. Y me metí esto en la cabeza, me decía, por si en Zambale, ese Zambale ahí, me decía mi mamá, 500 casas, me decía. No creo que no te puedas vender 100 tamales, me decía. Porque si te compraba uno por casa, te faltarían 400. Y yo iba con la mentalidad preparada como que, es cierto, o sea, no voy a ser tan tonto como para no poderlos vender. Iba yo con la mentalidad de que, o sea, tú puedes, tú lo vas a hacer, es fácil. O sea, me decía, con que te compre el 20% de las personas, dice, te lo vas a vender. Y yo, es cierto, o sea, y muchas veces nosotros también lo metemos dentro de la iglesia como que, bueno, sí es cierto, se puede hacer, pero es la voluntad de Dios. Sí, estamos infiltrando la metafísica y estamos infiltrando también el comercio en la iglesia, o sea, estamos comercializando la iglesia. El comercio es bueno, o sea, si alguien se mete en un comercio, tiene que tener visualización, tiene que tener idea, tiene que tener una mente positiva, ¿verdad? Aunque le va a salir mal las cosas a veces, pero esto de los decretos ahora ha sido un problema pastor, grande. que, bueno, Antonio y yo decidimos que nuestro negocio se iba a guiar por lo que Dios quisiera. Dijo, si Dios nos quiere dar un negocio exitoso, que así sea. Pero nosotros nunca íbamos a meter algo que fuera en contra de Dios. O sea, una forma de no negociar chuecamente, no cambiar favores por favores. Porque dentro de la compañía encuentras que si tú le das un favor a tal persona, aunque vaya en contra de tus valores, tal vez te va a hacer más fuerte. O sea, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Si Dios nos quiere dar un negocio grande y fuerte y poderoso económicamente, que así sea. Pero nosotros no vamos a vender lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, lo que nosotros estamos fundamentados. Y yo lo veo que puede ser un negocio muy exitoso. Aquí tenemos un negocio exitoso que es el paisano, el hermano que tiene el dueño del paisano. La persona que abrió 3 negocios. Uno en Spars, uno en Reno y otro en Carson City. Y es una persona que todo el tiempo va a su negocio y tiene música cristiana, no vende cervezas y no está no le faltan los clientes. ¿Por qué? Porque esta persona está fundamentada sobre lo que él sabe, que es la roca que es Cristo Jesús. Entonces, muchas veces nosotros nos engañan como que hay que doblarle talento aquí para hacer la voluntad de Dios. No, si Dios te va a bendecir con algo, Dios lo va a hacer. Pero Dios te quiere preparar también. Pablo dijo, yo sé vivir con necesidad, sé vivir con abundancia. O sea, si nunca aprendes a vivir con necesidad, nunca vas a valorar lo que Dios te dio cuando estés más arriba. Así es. Banacheni, ¿qué tenemos? ¿Tenía algo ahí? No tenía, hermano. En las congregaciones actuales ahora
emplea el término metafísica con la única finalidad de manipular a las congregaciones, de no permitirles que sean ellos, por medio de las escrituras y del Espíritu, que puedan tener una vida cristiana. Y como dijo el hermano David, que le meten en sus pensamientos, decrete, declare, usted es un vencedor, usted es un campeón, usted no puede sufrir calamidades hasta el grado de que han hecho sentir a ciertos hermanos. Una pausita, Reinaldo, fíjate que dijiste de no puedes sufrir calamidades. Ponen un ejemplo de la metafísica en este sentido. Dicen que Dios no puede mandar a nadie al infierno, ni tampoco que le suceda mal a alguien, porque Dios es bueno. Dice, si usted va en un automóvil y de repente se le cruza un niño, dice, usted va a hacer todo lo posible, dice, por parar, por detenerse, por no atropellar a este niño. O sea, ponen unos ejemplos que la gente lo captan, ¿verdad? Y dice, Dios que es bueno, usted que es malo, Dios que es bueno, dice, Él no quiere que usted vaya al infierno, Él no quiere que usted se condene, Él no quiere... Entonces, estas ideas las están implantando en las iglesias. Sí. Y dentro de muchos negocios, pastor, se implantó mucho, vemos lo de este negocio que vende tés y hierbas, que es muy famoso en todos lados. Una vez escuchando a una persona que me estaba dando una clase de que no era bueno comer carne, ciertas carnes, y decía, es que te estás comiendo un cadáver. Yo, pues, ni modo que me lo voy a comer yo vivo, o sea, vivo se me sale el plato, o sea, pero no, es un cadáver, claro, o sea. Ese es en los principios de la vibración. Dicen que hay comida que como persona que usted no puede comer porque ella se le trae malas vibraciones a los cristianos. Por ejemplo, comer carne roja especialmente. Y estas ideas han venido en la iglesia, ¿sabes? No, la hermana el viernes comí un filete de la hermana. El afán por tener control sobre las personas han venido a meterle, por ejemplo, ideas como esta. Yo estuve en una iglesia que es la sujeción. No sé si ustedes han oído hablar sobre la sujeción. La sujeción es una manera de manipular la mente de las personas a llegarles a meter un miedo a las personas. Por ejemplo, una sujeción tan fuerte sobre las ovejas que el apóstol, el pastor, si un discípulo o una oveja se va de esa iglesia, es maldecida. Y entonces esta persona, aunque no esté de acuerdo con la doctrina que ahí se está predicando, él no se va de esa iglesia porque siente el peligro, siente el temor de que va a ser maldecida. Entonces, esta gente logra manipular la mente de las personas. No solo logran manipular las doctrinas que ellos están predicando, pero llegan más allá de manipular la mente de las personas y tenerlas en un temor absoluto, no a Dios, sino un temor absoluto a la congregación y un respeto a ellos nada más. Le quitan la opinión a las personas. Correcto. Empezamos a tener como ovejas, pero esos becerritos que nada más van, que nada más dicen amén, amén, porque no dicen otra cosa, hermano. Yo entiendo que muchas veces los hombres que están predicando son hombres, se pueden equivocar. Hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo muchas veces, con las que tal vez no nos agraden. Y yo cuando no he estado de acuerdo con ellos, pastor, ¿sabes? Soy una persona que digo, pastor, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo, yo lo creo diferente. O sea, nos ponemos a hablar, nos ponemos de acuerdo en lo que estamos hablando, pero es así, pastor. Y muchas veces dentro de otras iglesias o otras comunidades cristianas no se le permite a la oveja dar la voz al pastor. Es que por el mismo trabajo que se ha llevado a analizar, han llevado a poner a este hombre donde su voz es, ¿cómo se dice? Su voz es absoluta, no puede haber otra voz ahí más que ¿Y saben qué ocupa mucho la gente que usa la metafísica? Ocupa estas palabras. Así dice el Señor, Dios me habló, Dios me dijo. Cuando escuchamos esas palabras, no es para afirmar que es palabra de Dios, sino para que no puedas tú reputarlas y cómo vas a ir en contra de la voluntad de Dios, o cómo vas a ir en contra de lo que Dios está hablando. Entonces, la gente tiene miedo de ir exactamente, pastor, pastor, que ¿y sabe cuál texto ocupa mucho, pastor? Mucho, el de cosas serias que hay en manos de un Dios vivo. O sea, como, wow, o sea, como si yo voy en contra de lo que están hablando,
Voy a meter. El hermano Paul Washer cita un texto que él dice que ser una persona cristiana en estos días, realmente que siga la voluntad de Dios, es ir en contra de todo el mundo y aún más de los que dicen ser evangélicos. Bueno, la sana doctrina se encontró con problemas desde un principio. Por ejemplo, Pablo encontró muchos obstáculos, Pedro encontró muchos obstáculos, pero miramos en la Biblia que Pablo encontró demasiados obstáculos porque la doctrina que Pablo llevaba no cabía en los corazones ni en la mente de aquellas personas. Incluso con Pedro mismo. Con Pedro mismo tuvo la dificultad de que Pedro le llamó hipócrita, Pablo le llamó hipócrita a Pedro. ¿Por qué? Porque era un hombre que comía con los gentiles y por ahí ver los judíos salía corriendo. O sea, se quería judaizar y quería enseñar al pueblo cristiano a ser judaizado. Y el problema es que muchas veces nosotros, la metafísica, hermano, nos llega a meter a estilos de vida muy diferentes, como usted declare, usted diga. Hermano, yo he escuchado, una vez escuché, a mí se me hizo una tontería en lo personal. Soy una persona que cree en los milagros, cree que la mano de Dios se mueve todavía en este día, creo en la posición de manos, creo que Dios sana a la gente todavía, creo que Dios resucita a muertos, da vida a los ciegos, hermano. Pero no creo, hermano, que usted, porque usted diga, yo quiero un milagro, Dios lo va a hacer. Yo escuché una vez un hermano pastor que dijo esto. Dijo este hombre, cierre sus ojos, vamos a operarlo. Y yo dije, vamos a operarlo, ¿cuántos doctores hay aquí? Dije, ¿qué tiene usted malo? Ya varias personas, no, pues yo tengo malo esto. Dice, haga usted y tome las pinzas de la fe y ábrase la herida y empiece a sanar y sáquese el tumor y échelo fuera. Así como que, y yo le dije como que, ¿qué está hablando este hombre? Y usted sana en el nombre de Jesús y mucha gente glorificando el nombre de Dios. Y dije, estoy seguro que la gente que estuvo ahí, si alguna sanó, fue porque Dios ya la iba a sanar desde antes, pero no por las tonterías que este hombre está hablando. Muchos de nosotros podemos pensar que Dios Dios quiere que todos sean sanos. Bueno, eso es mentira. ¿Por qué? Vemos a Timoteo. Pablo mismo. Pablo mismo. El pastor de Filipo también. Exactamente. Y muchas veces tenemos una enfermedad nosotros porque si no la tuviéramos nos alejamos de Dios. Amén. ¿Por qué? Chene, perdóname un segundito. Antes de que se me olvide, quiero, hermana Chene, que me lea segunda de Pedro, ¿verdad? Le dije, capítulo 2. Quiero que vean esto. Pedro, por la palabra de Dios, sabía que estos tiempos difíciles vendrían en nuestros días. ¿Dónde? ¿Uno al cual? 1 al 3, segunda de Pedro. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así. Una pausita. ¿No tenemos ese problema ahora en día? ¿Qué es lo que dicen estos hombres? Dios me habló, Dios me envió, Dios me dijo, lo que tú decías. Pues lo envió Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué más dice, hermano? Así también, entre ustedes, habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta.